¿Cómo están? Nuevamente de vuelta aquí en el Pulso Político hoy día para mezclar un poco la política y la economía, porque la reforma tributaria se toma las noticias. Finalmente llegó la fecha y este 31 de marzo la presidenta Michelle Bachelet hizo el anuncio que tanto se esperaba. Se trata de uno de sus tres ejes, la reforma tributaria, el principal para después dar paso a uno de sus prioridades, la reforma educacional. 31 de marzo para dar a conocer en qué consistirá este proyecto. Lo hizo la propia mandataria en el Palacio de la Moneda con los presidentes de partido de la nueva mayoría, con invitación a los participantes de las comisiones de Hacienda y también a algunas autoridades de la oposición. La UDI se restó de aquella reunión. Fue el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien el mismo lunes precisó un poco los alcances de esta reforma, con algunas sorpresas, como por ejemplo la inclusión del aumento de impuestos para las bebidas analcohólicas con azúcar. Sorpresa también algunas cosas que quedaron afuera, como por ejemplo algo que se había comprometido durante la campaña, el aumento del impuesto a los tabacos. Detalles que se conocieron en un principio el lunes en voz del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, pero en detalle ya este martes desde el Ministerio. El secretario de Estado hizo un punteo de en qué consistirá esta reforma tributaria. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Esta es una reforma que en todos los aspectos es consistente con aportarle mayor dinamismo a la economía y a la actividad económica, y que a la vez se hace cargo de los desafíos de largo plazo, de cambios al impuesto a la renta. En el país se hace necesario aumentar la recaudación de los impuestos a la renta, en particular de las rentas del capital, para contar con un sistema impositivo donde exista mayor peso de los impuestos directos, como ocurre en los países miembros de la OECD, a los que aspiramos parecer. Aumentaremos la tasa de impuestos de primera categoría en forma gradual. La tasa de impuestos a la empresa pasará del actual 20% a un 25%. Este tributo seguirá operando como un anticipo de los impuestos personales, manteniéndose así la integración de impuestos entre empresas y personas. La modificación de la tasa de impuestos de primera categoría será en la siguiente transición: 2014, 21%, 2015, 22,5%, 2016, 24% y en 2017 el 25%. Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no solo por las utilidades que retiran. De este modo, el nuevo sistema operará sobre la base de renta devengada. Esta medida será implementada a partir de la operación Renta 2018, en abril de 2018, con lo cual se termina el actual mecanismo de Fondo de Utilidades Tributables, FUT, y el sistema tributario se hace consistente con los principios de dar igualdad y de dar igual tratamiento a los ingresos provenientes del capital y del trabajo, y donde aporten más quienes generan más ingresos. En Chile, el impuesto a las bebidas alcohólicas es bajo, comparado con lo que se aplica en los países de la OECD, no guardando relación con los daños derivados de su consumo excesivo. Y el impuesto a las bebidas analcohólicas no hace diferencia en términos de su contenido de azúcar, lo cual no contribuye a la materialización de los objetivos de salud pública. Por lo anterior, aumentaremos el impuesto específico a las bebidas alcohólicas y a las bebidas no alcohólicas con azúcar. En el caso de las bebidas alcohólicas, el impuesto tendrá tanto un componente al valor como un componente en la proporción al volumen de alcohol puro incluido en cada tipo de bebida. En el caso de las bebidas alcohólicas se establece un piso al valor de 18%, más 0,5% por cada grado alcohólico. Ustedes saben hoy día que hay una tabla que diferencia a la cerveza, el vino, el pisco y el whisky con distintos grados alcohólicos. La cerveza en ese contexto pasará de 15 a 20,5%, el vino de 15 a 24%, el pisco de 27 a 35,5% y el whisky de 27 a 38%. A estas tasas se suman una sobretasa de 3 UTM por hectolitro de alcohol puro. Un elemento central de esta reforma tributaria consiste en mejorar la efectividad de la fiscalización del pago de impuestos. Esto se logrará mediante el diseño de estrategias y planes de fiscalización que consideren una adecuada gestión del riesgo de incumplimiento para así aumentar el cumplimiento de las normas. Un completo informe del ministro de Hacienda que lo entregó en el Ministerio y que después, este mismo día martes, se trasladó hasta el Congreso Nacional en Valparaíso.
Claro que el trámite legislativo aún no ha comenzado, recién este miércoles se dará inicio a la tramitación en la Cámara de Diputados. Esto por un impasse, un error que no han querido definir hoy todavía autoridades de la moneda con la hora en que llegó la iniciativa a la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el tema ya está instalado, hay diferencias desde la oposición y también en la propia nueva mayoría. ¿Cómo se dará este trabajo legislativo? Todo ahora queda en manos del trabajo que se dará en el Congreso Nacional y los ministros deberán demostrar esa muñeca política para poder conseguir la aprobación de la primera reforma estructural de la presidenta Michelle Bachelet. Una tramitación que recién comienza y todos los detalles, por supuesto, los llevaremos a través de acá, de Pulso Político, desde nuestra página web, nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestra edición en papel.